Bienvenidos a Estrategia Televisión. La verdad que a la hora de realizar este vídeo no sé si debería hablar del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas mexicanas, o debería de hablar de los narcos mexicanos, porque la situación de México cada día es a medio camino entre dantesca y preocupante. Pero hay que tener una cosa muy presente, la situación de México es una situación que se han regalado a sí mismos los mexicanos, porque no olvidemos que tanto el actual ultraizquierdista hispanófoba que está en el poder en México, como el que estaba hasta hace un mes, han sido elegidos por los mexicanos en las urnas de forma completamente democrática. Por lo tanto, como decimos en España, que disfruten lo votado. En este aspecto, hablar del A-129 y de México, como de cualquier otro sistema de armas, lo cierto es que más es un deseo que una realidad, aunque sea una necesidad operativa. Fundamentalmente, por un motivo muy claro, porque el México actual, el México de la extrema izquierda, el México de AMLO, no es ni más ni menos que el México del cártel, el México del asesinato, del crimen organizado, es decir, el México que cada día se parece más a un estado fallido. Y sinceramente, no sé qué es más probable, si que las Fuerzas Armadas mexicanas pudiesen adquirir un helicóptero de ataque o que directamente lo pudiesen adquirir el crimen organizado o los narcos. Pero bueno, vamos a hablar de ello. Lo cierto es que México tiene una capacidad de riqueza de Producto Interior Bruto que, por ejemplo, es superior a la española. Tampoco lo han tenido muy difícil teniendo en cuenta las criminales políticas económicas de extrema izquierda que hay en España que están arruinando al país y que han destruido la economía. Pero señores, México tiene más Producto Interior Bruto que España. Por lo tanto, mínimo debería ser capaz de tener lo que tiene España. Sin embargo, México no tiene nada. Y esto incluye, por supuesto, a los helicópteros de ataque. ¿Cómo de útil puede ser un helicóptero de ataque para México? Un helicóptero de ataque es un arma fundamental, es un arma clave en toda maniobra terrestre. No solamente por lo que te da, sino por lo que le niega al enemigo. Entonces, en este aspecto, disponer de un helicóptero como es el A-129, que es un helicóptero ligero, fácil de mantener, no muy oneroso en el coste de operación y que además te proporciona una muy buena potencia de fuego, pues obviamente qué duda cabe de que es una bendición para cualquier Fuerzas Armadas. Sobre todo son Fuerzas Armadas que no tienen un gran presupuesto. En este aspecto hay que tener presente que el ejército mexicano, que nunca ha sido tenido en cuenta por los políticos y que ha sido más una fuerza para apoyar a caudillos locales y territoriales que a la propia integridad de la nación, disponer de este medio de combate le sería sumamente útil. Hay que tener presente, por ejemplo, quizás si yo os digo que el A-129 es un aspecto, es un arma fundamental para la lucha contra el narco, diréis, ¿pero qué te vas a poner en mitad de la calle a dispararle con un helicóptero al crimen organizado? Bueno, tenéis que tener presente que los narcos en México no son como los terroristas de la izquierda española, que tienen una pistola y pegan un tiro a la nuca. Esa gente tiene hasta ametralladoras de 12,70, señores. Tiene fusiles con lanzagranadas, es decir, tiene una potencia de fuego realmente equivalente a cualquier compañía de infantería de cualquier ejército medianamente moderno. Esto tenéis que tenerlo muy presente. Entonces, si os pensáis una locura poner un helicóptero en una persecución a dispararle a una camioneta de los narcos, por ejemplo, que sepáis que esa camioneta tiene hasta lanzacohetes LW-72. Ojo. Por lo tanto, no es ninguna locura y además es algo que Estados Unidos hace, aunque Estados Unidos lo hace a través de Blackjack artillados. Pero no es nada nuevo y no es ninguna locura, lo puedo asegurar. Pero es que luego además hay otro punto muy importante donde el A-129 para México sería fundamental y es en la lucha contra los movimientos guerrilleros que pudiesen surgir en el país, como ya han surgido en el pasado. Por supuesto estamos hablando de los terroristas de extrema izquierda del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando México, la democracia mexicana, tuvo que enfrentarse a este grupo criminal y terrorista comunista, pues lo cierto es que México no contaba con muchos medios. Ya sabéis, México no tiene aviones de combate, los aviones de combate que tenía daban de sí lo que daban de sí, los F-5, y en mayor o menor medida México tuvo que acabar tirando de avionetas de entrenamiento de hélices suizas. Eso fue con lo que México contó fundamentalmente como apoyo aéreo. Entonces disponer este tipo de helicópteros, que como he dicho es un helicóptero fácilmente desplegable, que no requiere un gran mantenimiento ni una gran cadena logística, no es por ejemplo un Apache, que
esta es la antípoda de una 129, disponer de este tipo de helicóptero le daría unas grandes capacidades al país, sobre todo en el frente interno. No estoy hablando para enfrentarse a los carros de combate de Estados Unidos, sino simple y llanamente para controlar sus fronteras y para vigilar sus estados vecinos. Y esto, por supuesto, incluye a Belice e incluye a Guatemala. Son cosas que están encima de la mesa. Todo lo que sería la península de Yucatán, Chiapas, toda la zona de jungla y de selva de México. Un helicóptero fácil de operar, pero con una gran potencia de fuego, bien artillado, como es el A-129, a México, sin ningún tipo de duda, a sus Fuerzas Armadas en concreto, le darían unas grandes capacidades operativas que no tienen, aunque, bueno, como ya he dicho muchas veces, es que las Fuerzas Armadas de México no tienen de nada. Si tienes que buscar un ejército que sea un desastre, ese ejército es el ejército mexicano, es una Fuerza Armada mexicana, sobre todo, como he dicho al principio del vídeo, teniendo presente el Producto Interior Bruto que tiene, que México no es Zimbabue ni Burkina Faso, y sin embargo están como están. Por lo tanto, en este aspecto sí que sería sumamente interesante para México poderse dotar de este helicóptero. No solamente para operar en misiones contra el crimen organizado, contra los narcos, porque tenéis que tener presente una cosa, igual que pasaba en Colombia con las FARC, cada vez hay más zonas que están prácticamente de facto vetadas no ya para la policía mexicana, sino para el propio ejército mexicano. Y muchas veces el ejército para entrar a esta zona tiene que tirar de vehículos blindados, de ruedas, porque no hay otra opción. Y básicamente es como un enfrentamiento. De hecho, estáis en la plataforma de YouTube, aquí vais a encontrar ciertos de vídeos de tiroteos, pero no con pistolitas, sino con fusiles de asalto, entre la policía y sobre todo el ejército mexicano y los narcos. Por lo tanto, no es ninguna locura y tenéis que tener muy claro que el A-129, que además no sería tan oneroso como un Tigre o como un Apache, ni siquiera tan, digamos, desde un punto de vista visual tan llamativo, y obviamente el Apache pues no es un helicóptero que precisamente se caracterice para perseguir a una camioneta en mitad de una carretera. Pero en este aspecto, un helicóptero como el Mangusta sí que le daría al ejército mexicano algo que cada día necesita más, que es tener un arma que pueda marcar la diferencia frente al crimen organizado. Porque, señores, a día de hoy, el ejército mexicano tiene sus fusiles de asalto, tanto producido localmente, que parece un clon del HKG-36, como los M16 y demás, y algunas ametralladoras. Es que eso es lo que tiene el ejército mexicano, y tiene que tirar de blindados, bien sea los Hammer donados por Estados Unidos, adquiridos a Estados Unidos, o bien sean vehículos producidos de forma local. Pero es lo que tiene el ejército mexicano, y los narcos cada día están mejor armados y mejor equipados. De hecho, para que os sepáis, como anécdota, hace unos años las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos estuvieron entrenando a soldados mexicanos para crear otra unidad equivalente en México. Bien, cuando estos soldados terminaron la instrucción, se fueron a su país, muchos de ellos se pasaron al cártel. Llegó el cártel, los puso los billetes encima de la mesa y se pasaron al cártel, a uno de los cárteles allí, que además utilizó a esos soldados y a la preparación militar que habían adquirido para cargarse a la competencia. Esto parece una película de Hollywood, pero ha sido la realidad. Con lo cual, en este aspecto, los cárteles no solamente cada día tienen mayor potencia de fuego, que también, sino que además cada vez están mejor organizados y cada vez cuentan con mayores recursos. Y no solamente desde el punto de vista armamentístico, sino también desde el punto de vista de la instrucción y la formación. De hecho, tienen tan sencillo como dejar que sea el Estado quien forme militarmente a los hombres, y cuando tengan formados, pues simple y llanamente lo único que tienen que hacer es poner más pesos encima de la mesa, y al final, entre el poco honor de una sociedad que vota mayoritariamente a la extrema izquierda y que el dinero es el dinero aquí en Pekín, pues cambiar de bando realmente no resulta ningún tipo de locura ni de quimera. De hecho, es la realidad. Si a esto, señores, le sumamos que para AMLO el ejército mexicano ni tendría que existir, porque es igual que, por ejemplo, el etarra corrupto de Sánchez, que dijo que le sobraba el Ministerio de Defensa, pues obviamente la realidad es la que es.
Y las Fuerzas Armadas mexicanas, por más que a mí me gustase, no ya que se dotasen con este helicóptero, que sería lo más fácil y lo más sencillo y podría estar operando en un par de meses, porque además hay muchas unidades disponibles y más que va a haber a medida que se vaya introduciendo el nuevo helicóptero de ataque de la firma italiana Leonardo. Por lo tanto, aunque fuese muy necesario y muy factible, muy práctico de poder conseguir, lo cierto es que México está dirigido por una serie de personas a las cuales no es que no quieran armar el ejército, es que el ejército les sobra. El ejército les sobra. Y teniendo en cuenta las políticas que está defendiendo la nueva presidenta extrema izquierda de México, esa hispanófoba, tener muy presente que es más que probable que los billetitos del cártel estén detrás de su partido político y detrás de su candidatura política. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.